Ok, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy Efraín Ortiz y en estos momentos vamos a platicar un poco acerca de los distintos regímenes en los cuales puede tributar una persona física. Como ustedes saben, solamente la ley del impuesto sobre la renta nos muestra regímenes de tributación, que no sucede así con el impuesto al valor agregado. Usted sabemos que en el impuesto al valor agregado lo que nosotros tenemos es el control de actos y actividades, lo que no sucede también con la ley del IEPS. También causan actos y actividades. Estamos hablando de esta parte de la tributación, obviamente, ¿no? Ok. ¿Por dónde vamos a comenzar? Pues yo creo que lo importante es precisamente si vamos a hablar de regímenes de tributación, pues dónde está la obligación de distribuirse en algún rubro en especial que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Ok, antes de comenzar, quiero reforzar lo que hemos platicado ya en algunas ocasiones. Primero que nada, elegir una actividad es, es una libertad que nos permite la Constitución dentro de sus garantías. Tenemos aquí específicamente en el título, no, bueno, no es un título, es el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta, y que nos dice que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Es decir, que nosotros vamos a desarrollar las actividades que a nosotros nos convenga, que nosotros querramos desempeñar sin ninguna intervención de la autoridad, solamente los controles. Ya saben que para algunas actividades sí es necesario tener una licencia, en algunas otras que tuviera ¿cómo se llama? Alguna exclusividad, bueno, entonces hay que obedecer esa parte. Si no, pues no tendríamos ningún problema. Y la única característica que nos dice aquí la Constitución es que ésta sea lícita. Ahí no habría ningún impedimento para desarrollar las actividades que queramos. Luego dice aquí también en el tercer párrafo de este artículo 5, la última parte de ese párrafo dice: los servicios profesionales de índole social, es decir, quienes desarrollen en algún momento algún algún los becarios, por ejemplo, de servicio social, específicamente estamos hablando de un servicio social, dice: los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. Pues yo creo que es una parte muy interesante aquí de lo que nos habla. Dice aquí: tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Ok, miren, esto a lo mejor no es un ejemplo muy ilustrativo, porque ya saben que mucho de esto es un poco de faramaya, ¿no? No me gustaría decirlo así, pero a final de cuentas es esto. Cuando ustedes Cuando ustedes tienen en la televisión, seguramente lo han visto, en algunas actividades eh, que son mucho de espectáculo, en el box, en el fútbol, en la lucha libre. Y en algunas actividades, por ejemplo en la lucha libre, cuando apuestan hasta la profesión y dicen: si yo pierdo me retiro, si tú pierdes te retires y no vuelves a, a trabajar aquí, a luchar, a boxear, a jugar. No se puede, ¿sí? Incluso aunque sea una apuesta, como quieran hacerlo, hay, hay una constitución que nos lo permite, aun cuando quieras impedírtelo tú mismo a través de una apuesta de este tipo. Hay también algo que se llama derechos humanos, también regula todas estas prohibiciones y este tipo de actividades
que nosotros quisiéramos darle un tratamiento legal, si viene de un espectáculo de este tipo, realmente no proceden, ¿ok? Y además yo me cuestionaría la legalidad e incluso la realidad, o sea que estas apuestas en realidad sean verídicas, ¿sí? Puede ser que en algunas ocasiones sí, pero cuando apuesten ese tipo de, pues de castigos, no proceden. Yo creo que lo saben y lo conocen bien, que no creo que las asociaciones, las comisiones que regulan esas actividades no se pronuncien al respecto. Yo creo que aquí sí hay que tenerle mucho en cuenta. Yo creo que también es muy importante tomarlo así como en consideración. No es no hay modo de impedirle a una persona que se dedique a la actividad que quisiera. Ya dijimos, esto es ilícito si no hay no hay modo de que la autoridad lo pueda impedir. Sí, no, yo les digo que esto no, en mi opinión, no creo que todo sea completamente válido, no creo que haya un que no haya algo de espectáculo como para que llame más la atención. A lo mejor, pues de honor, como aquel que pierde una apuesta, dicen las deudas del juego son deudas de honor. Ok, por ese lado, si tú te aceptas sujetar a una apuesta y perderla, ok, es asunto tuyo y es cuestión tuya que te quieras sujetar a ese tipo de apuestas y actividades que como castigo te impidan la realización de ciertas actividades cuando no es una autoridad quien te lo está regulando como para que no la desarrolles. Si por el contrario es la misma ley la que te permite y la constitución impide cualquier otro arreglo, apuesta, contrato y demás, como quieran verlo, que impida la realización de esas actividades. ¿Ok? Hay actividades toleradas, sí, las hay, pero no quiere decir que estén reguladas, solamente toleradas. Por ejemplo, el sexo servicio que se ejerce ahí en la Ciudad de México no son legales, ¿sí? El sexo servicio no es una actividad legal, pero sí es una actividad tolerada, ¿sí? En algunos casos establecen controles y demás, pero no deja de ser una actividad ilícita. Tanto así que ninguno de ellos se puede profesionalizar. El sexo servicio, por ejemplo, no es una actividad de riesgo para fines del seguro social porque no es una actividad profesional. De hecho, pues no habría gente afiliada al seguro social con esa actividad. ¿Sí? Entonces hay que tomarlo en cuenta porque no es algo que se nos permita. Tolerado. Ok, tolerado, pero no permitido. No está legalizado. No es una actividad legal. Ok. Ahora bien, a través de este artículo 5 constitucional, nosotros ahora sí podemos elegir las actividades que querramos desempeñar. La más fácil de todas, obviamente, es la de trabajar, ser trabajador. ¿Ok? Dice aquí, en la ley del impuesto sobre la renta me marca un capítulo uno. Voy a enlistarlos todos, cuál es el abanico de posibilidades, antes de meterme a detalle a cada uno de ellos. El primero, capítulo uno de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Ok? El capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Hace algunos años este era un capítulo dividido. Es decir, no era uno solo que englobara actividades empresariales y profesionales. Más bien tenía esto, el de actos de comercio, las actividades empresariales y por otro lado el de honorarios. Estaba por separado. ¿Ok? Dice aquí también régimen de incorporación fiscal, que ese es muy interesante, el RIF, es netamente comercial. El 3 sección 3 ese es el nuevo. De los ingresos por la prestación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Sí, aquellos que trabajen a través de una plataforma, el Uber, el Rapid, Cabify, Didi, ese tipo de plataformas donde tú puedes comercializar, ¿sí? O sea, ya no es necesario que vayas casa a casa, o que tengas un local. Si tus actividades lo permiten, esta es una buena salida, ¿no? Con una plataforma y eliminas muchos costos que te pueden, que tú solamente te sirven para cargarle un poco más de egresos a tus
a tus ventas. Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de los bienes inmuebles, ¿ok? Pues es muy interesante, arrendamiento de bienes inmuebles. Y este también tiene muchos detalles que también hay que considerar, aunque no necesariamente sean fiscales, pero son complementarios. ¿Ok? El otro, en ingresos por enajenación de bienes. ¿Ok? Independientemente de que cada régimen, por ejemplo, actividades empresariales y servicios profesionales, pues sí tienen un reconocimiento de sus enajenaciones, ¿no? En personas morales incluso también, pero aquí en personas físicas sí hay algunos detalles que tienen que considerarse para que se les dé el tratamiento correcto. Por ejemplo, si tú vendes un activo fijo, un automóvil, un edificio comercial, por ejemplo, si eres persona moral, pues tienes el mismo tratamiento de la deducción de inversiones. Pero aquí en el caso de las personas físicas hay que considerar esto, que ya hay un tratamiento para la enajenación de bienes y no necesariamente es como una deducción de inversiones. ¿Ok? El capítulo 5, ingresos por adquisición de bienes. Pues sí, miren, si tenemos ingresos por enajenación, pues también resulta que te podemos tener un ingreso por adquisición, ¿sí? Cuando tenemos el beneficio de adquirir algún bien a un costo menor, ¿ok? Ingresos por intereses es el capítulo 6, eso también es muy interesante. El capítulo 7 de los ingresos por la obtención de premios. Sí, ese también es, fíjense, no tiene mucho, precisamente hace rato, hace algunos minutos, tuvimos una plática, un compañero y yo, acerca de la emisión de CFDI por la obtención de premios. Y el detalle aquí es, por ejemplo, que en la página de internet del SAT, el servicio de facturación, lo que es el servicio gratuito que nos regala el SAT, tenemos esto que no tiene este servicio de no tiene el servicio de facturación gratuita por premios. Sí, entonces, pues hay que tener mucho cuidado, hay que verificar de dónde sale nuestra información, todo esto. Permítame, parece ser que tenemos problemas de conexión. A ver. Ok, hay audio, pero pregunto, parece ser que se escapó el audio, estuvo fallando. Confírmenme. No, ok, parece ser que no hubo problema. Ok, entonces en estas actividades, ya dijimos, en estas cuestiones de otorgar un premio. Saludos Enrique Ortiz. Saludos también a los contadores digitales, también escuchen estos programas, están muy interesantes. Ok, en estos premios otorgados hay que emitir un CFDI del tipo 20, que es premios. Y otro detalle también, el de los complementos. Este CFDI es un CFDI especial, no es como cualquier otra actividad de ingresos y egresos. Hay que emitir incluso un CFDI de retención por premios y el complemento. Entonces hay que tener mucho cuidado y esto es lo que nos exige aquí en este capítulo quinto de los ingresos por adquisición, perdón, séptimo por obtención de premios. Luego hay otro también, el capítulo octavo, ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Ok, también aquí en los ingresos por dividendos hay que emitir un CFDI y resulta que también la página de internet del SAT no
no está habilitada o no lo tiene esa función de emitir un CFDI por reparto de dividendos. Hay que contratar los servicios de un proveedor. Em, los demás ingresos, ¿ok? Entonces, esos en general son los regímenes por los cuales puede tributar una persona física, ¿ok? Entonces, ya quedamos. El primero, nos está escuchando aquí. Gracias por acompañarnos, Nayeli. Ok, gracias, gracias. Primero, y gracias también a todos los que nos estén escuchando aquí a través del Facebook. Dice aquí el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, capítulo primero del título cuarto de la ley. Y dice, se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, ok, antes de pasar esa parte, ¿sale? Ahí nos dice que el capítulo 1 de la ley de impuestos sobre la renta, título cuarto, va a agrupar a aquellos que presten servicios personales subordinados, personas físicas que a final de cuentas son trabajadores. Y eso me dice la ley del impuesto sobre la renta. Y la ley del impuesto sobre la renta, nada más aquí para resaltar esto, la ley del impuesto sobre la renta no me dice que es una prestación de servicios personales subordinados. Para eso me define lo que es una relación laboral la Ley Federal del Trabajo. Antes de ir a la Ley Federal del Trabajo, también hay una parte reglamentaria que es el 123 de la Constitución y dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Y hay dos apartados, apartado A, sector privado, y apartado B, sector público. ¿Ok? Me dice aquí el apartado A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de una manera general, dice todo contrato de trabajo, y me desglosa todas las características que tiene ese apartado A del artículo 123. ¿Ok? Pero de ahí nos vamos. Digo, también el apartado B tiene su desglose y tiene una ley federal para los trabajadores al servicio del Estado. No la voy a tocar ahorita, me voy a enfocar a la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 4, me repite lo que dice la Constitución. Dice, no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos, exactamente el mismo. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad, como en este caso, ¿no? Que no pueden permitir que la gente se dedique a ciertas actividades, por ejemplo, el robo, el homicidio, el sexo servicio, que son ilícitas y por lo tanto no se pueden permitir y no se pueden legalizar. ¿Ok? Dice aquí, ahora sí, para conocer quiénes deben de estar en este capítulo 1 de los trabajadores que perciben sueldos y salarios. Dice, artículo 8, trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Aquí está, aquí es donde me copia la parte de la ley del impuesto sobre la renta. Me dice prestación de servicios personales subordinados. Y aquí está, un trabajo personal subordinado. Entonces está vinculado directamente con el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo y dice también para los efectos de esta disposición se entenderá por trabajo toda actividad humana, intelectual o material independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Y luego me dice, para completarle, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. ¿Ok? Luego me dice aquí, la prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. ¿Sí? O sea, el contrato de trabajo. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre la persona que presta el trabajo personal y el que lo recibe. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, sí es muy específica la ley del impuesto sobre la renta en este capítulo. Es tan especial que por eso me habla de prestación de servicios personales subordinados y esa definición o ese contenido no la van a encontrar en ninguna ley que no sea la Ley Federal del Trabajo, que no sea el artículo 123 constitucional. ¿Ok? Entonces, por ese lado no hay motivo de confusión ni de error
ni de supuesta planeación cuando quieren darle la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque aquí, ahora sí, me regreso a lo que me dice la ley del impuesto sobre la renta en el 96. 94, perdón. Dice, para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes, ¿ok? Para los efectos de este impuesto. O sea, solo para impuestos sobre la renta vas a asimilar los siguientes conceptos. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen aquí? Que aunque me diga asimílalos, no quiere decir que ahora le vamos a dar un tratamiento adicional a otras personas, porque el tratamiento ya está. Capítulo 1 y todos aquellos que la ley señale en ese artículo 94 más los que se asimilan van a tener este mismo tratamiento. Digo, con unos detalles con el subsidio para el empleo, pero al final de cuentas el tratamiento es como si fueran personas físicas que perciben un salario, lo cual hace una excepción, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, estoy hablando de tributación, ¿eh? No el tratamiento, esto es impuesto. No me vayan a querer definir a un trabajador con lo que señala la ley del impuesto sobre la renta. Y cuando estoy hablando ahorita de regímenes de tributación, me permito excluir al de los asimilados a salarios, porque dos puntos, ni son asimilados porque a la gente no se le asimila, ni y ni son incluso trabajadores. ¿Por qué? Porque se debe de referir a aquellos que no son trabajadores, pero para efectos de la retención y solo para la retención se le debe de dar este tratamiento, pero nada más. No lo vas a tratar como trabajador ni excluirle su calidad de trabajador solamente porque la ley del impuesto sobre la renta te permite retenerle el impuesto por otro concepto, ¿no? Por ejemplo, el de las sociedades civiles, ahí la gente son asociados, no son trabajadores, si son los fundadores de la sociedad civil. Entonces, esas personas no perciben un salario, perciben un anticipo de remanente. Y al final del ejercicio un remanente distribuible. ¿Ok? Pero finalmente, como van a percibir ingresos a lo largo del año y mensualmente, quincenalmente o como se los estén pagando, a final de cuentas hay que retenerles. No quiere decir que como no tienen un régimen especial, se van a ir hasta al final del ejercicio y en la declaración anual. No. Por eso la autoridad, previendo esto, dice, está bien, a estos que no perciben salarios porque no son trabajadores, son a veces incluso pues no desarrollan ninguna actividad. Por ejemplo, los que perciben ingresos por ¿qué sería? Pues precisamente estos, y otros tantos, los de honorarios, que trabajan independientes, pueden optar porque aquí se les retenga, pero es opción de ellos, no de la persona que les paga. El de las sociedades y asociaciones civiles, también ellos no tienen un trabajo personal subordinado, son independientes, se puede decir. De hecho, sí lo son. Entonces, la autoridad dice, como estos no son trabajadores, asimílalos. Pero no crea en ningún momento, crea un régimen especial. ¿Ok? Esos, por lo que desarrollan, no pueden ser trabajadores. No lo son. Esos sí están excluidos de la Ley Federal del Trabajo, salvo que en algún momento pudieran ser trabajadores de la misma empresa. Por ejemplo, no sé, yo con mis compañeros armamos un despacho y yo quiero ser el contador general del despacho y me subordino a la sociedad. Ok, pues está bien, soy trabajador, pero porque la actividad lo demuestra, no porque yo quiera asimilarme, como dice la ley. Ok, entonces los asimilados como tal no es la gente, a la gente nunca lo vas a asimilar, sus ingresos sí. Ok, saludos aquí también. Toño, ¿qué tal? Saludos hasta allá, hasta Querétaro. También saludos a Miriam. Alfa Galván, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Otro régimen, y aquí ya nada más para delimitar algunas de estas actividades, de las que puede desarrollar una persona física. Aparte del salario, aquí está también tiempo extraordinario, indemnizaciones por riesgo de trabajo, también,
Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro. ¿Quiénes reciben haberes de retiro? Por ejemplo, el ejército, ¿no? Esos que trabajan para el sector público, para el trabajo público, esos reciben haberes de retiro. Incluso, fíjense, también tiene mucho que ver con esto de la tributación. Una cosa no necesariamente me va a llevar a otra. Por ejemplo, los haberes de retiro lo perciben, como les digo, por ejemplo, los soldados, los del ejército. Si yo a una persona del ejército lo van a liquidar, lo van a despedir o se va a retirar como sea, en esos casos le voy a pagar haberes de retiro y le voy a dar el tratamiento que si fueran las jubilaciones e indemnizaciones por despido injustificado. ¿Por qué? Porque este es la manera, los haberes de retiro es la manera en que se les llama a estas personas. Y algunos en su momento, ya hace tiempo, ahorita ya no lo he visto, algunas personas incluso querían darle un tratamiento en sus empresas a sus trabajadores como haberes de retiro. Ojo, eso no era posible. ¿Por qué? Porque los haberes de retiro ya son conocidos, ya se sabe quiénes son, y que lo que sean algunos, incluso como plática para que lo hicieran como sus asesores fiscales, les decían a las empresas, mira, evítate estos problemas, mira, a tus trabajadores, a los que tú ya sabes que están de cierta edad, dedúcelos ahorita, ¿sí? ¿Por qué no les pagas haberes de retiro? Incluso deposítales, hazles una cuenta y llévales un estado de cuenta y les dices, mira, eso es lo que tienes depositado, entonces esos son tus haberes de retiro. Te los voy a ir acumulando, tú ya los puedes comprobar porque el momento que tú quieras yo te muestro el estado de cuenta de la cuenta donde tú ya tienes el dinero ingresado. Yo lo aporté, es para ti, pero como es para el retiro, cuando te retires. Mientras tú ahorita ya sabes que lo estás percibiendo. Ojo, es una suerte de planeación muy equivocada porque al final de cuentas estos haberes de retiro ya tenían una definición, están hechas para el sector público, perdón, no para el sector privado. Aquí ya tenemos las definiciones propias. Esta lo que quisieron fue darle un tratamiento para trabajadores del sector privado. Por eso es que decían, esto se puede aplicar aquí y darle tratamiento, darle la exención y la deducción completa. ¿Ok? Era completamente falso. ¿Cuál otro? Reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios, seguridad social que otorgan las instituciones públicas. Ah, sí, porque te estás ahorrando, ¿no? Si tú te vas al seguro social, al ISSSTE, bueno, oye, estos hospitales te dan servicios médicos y no te los cobran, los paga el Estado. Subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se conceden de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Ok, lo que es previsión social. Eh, Aportaciones y rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda y de la cuenta individual prevista en la ley del Seguro Social, provenientes de cajas de ahorro de los trabajadores, fondos de ahorro, cuota de seguridad social que de los trabajadores pagadas por los patrones. ¿Por qué dice aquí que se debe de dar el tratamiento de sueldos y salarios? Porque finalmente es un ingreso. Lo que tú debiste pagar y que otro lo absorbió por ti, para ti se convierte en un ingreso. Y tiene tratamiento de la ley del impuesto sobre la renta. Los que tengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de primas de antigüedad, fíjense, primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones, es decir, tu liquidación cuando te vas de una empresa, ¿ok? Gratificaciones, lo que es el aguinaldo sería exactamente lo mismo, el que perciben los extranjeros cuando sean trabajadores aquí en México, viáticos, cuando no sean comprobados, los de enajenación de casa habitación, ok, intereses y bueno, hay toda una serie de conceptos, digo, no me quiero meter tanto a detalle. Aquí lo importante es esto, dar a conocer este régimen de tributación con los requisitos, obviamente, que procedan. Por ejemplo, si yo quiero ser el que elige
qué actividad voy a desarrollar, necesito saber cuáles son mis obligaciones y los derechos como asalariado. Ahora bien, si yo soy quien lleva la nómina, es decir, yo soy el empresario, la empresa y contrato los servicios de alguien, de una persona física, aquí es donde yo tengo que darme cuenta y obedecer lo que me dice la ley. No por ahorrarme el seguro social, yo a una persona que a todas luces es un trabajador lo quiera contratar por honorarios cuando en realidad no es. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado aquí. E incluso, fíjense, quien enajena un automóvil. Si yo, trabajador, que solamente percibo salarios, desarrollo de servicios y profesionales subordinados, soy trabajador. En estos casos, estas personas, si yo vendo un carro, se lo compro nuevo, después lo uso, ya usado lo vendo, y la otra persona me va a exigir un CFDI. ¿Ok? Es correcto. Es de hecho obligación del que vende emitir un CFDI. El hecho del endoso del documento ya no es suficiente. Anteriormente a lo mejor era suficiente porque yo endosaba un documento que finalmente una factura, un CFDI, no es un título de crédito. ¿Sí? Por lo tanto, ese sí es un problema. Con ese con esa factura incluso era posible que yo ni siquiera pudiera demostrar la propiedad de un automóvil. Me servía más incluso el contrato de compraventa que la factura endosada. Entonces sí era importante, y de hecho hoy es obligación también, es importante emitir un CFDI. Si yo soy asalariado por el salario que percibo, yo no tengo la obligación de emitir un CFDI, lo tiene que emitir el patrón. Pero si yo vendo un automóvil, pues el obligado soy yo, ¿no? ¿Quién lo está vendiendo? ¿Quién está recibiendo el ingreso? Ahora bien, en algunos casos, lo que hace la aseguradora es decirte, por ejemplo, si se me pierde o me lo roban, choco, cualquier cosa, puede suceder dos cosas. Un choque pérdida total se convierte en chatarra, se convierte en desperdicio. Tratamiento de IVA, una cosa. Tratamiento de la ley del impuesto sobre la renta es otra. ¿Sí? Entonces, la aseguradora generalmente me va a decir, mira, entrégame un CFDI por la indemnización que te voy a dar. Y otro concepto también por lo que me vas a vender, ¿sí? O sea, yo te voy a indemnizar porque por eso estoy el seguro, ¿no? Pero tú por el artículo por lo que quedó, me tienes que incrementar un concepto o emitir otro CFDI por la chatarra o si te repongo el automóvil por el automóvil, ¿ok? Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Si es un robo, por ejemplo. Si es un robo, pues yo cómo le voy a facturar, cómo le voy a emitir un CFDI por una enajenación que en realidad no hay, ¿sí? Por ejemplo, si me roban el automóvil, ya no tengo el automóvil, ya no hay cosa cierta de un contrato de compraventa, entonces el CFDI, en mi opinión, tiene ciertos defectos y tiene ciertos detalles porque si ya no tengo el automóvil y la aseguradora me lo va a reponer, que el detalle es que cuando me pida el CFDI por la enajenación, por la transmisión del bien de ese automóvil, pues en realidad no lo tengo. Y si es pérdida total por un accidente, pues yo le estoy vendiendo desechos, ¿no? Del desperdicio, la chatarra, ya no un automóvil en condiciones. Ya no se llama automóvil, ya es desperdicio. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente es un tratamiento distinto para el IVA, pero para el impuesto sobre la renta finalmente sigo haciendo una enajenación de un bien. ¿Sí? Incluso con algunos detalles, aquí con la enajenación de la chatarra no tengo problema, pero ¿qué pasa con la enajenación de ese automóvil cuando ya no lo tengo? ¿Por qué darle el concepto en un CFDI de un automóvil que ya no lo tengo y que me dicen me lo estás enajenando si todavía no lo entrego? ¿No? Entonces, este acto comercial de entrega del bien por una compraventa no se está llevando a cabo. Por eso, en opinión mía, ese pequeño detalle de incluso hasta en un peso señalan ahí el valor de la enajenación. Ok, pues tengan cuidado aquí, porque aquí esos puntos
Pues a lo mejor cuando son cantidades pequeñas, el IVA de, si el estilo es que me lo compren en un peso, pues un IVA de un peso no me duele, hasta puede no ser deducible ese peso, ok, está bien, lo pierdo, no me duele, puede ser no acreditable todo el IVA, está bien, no pasa nada y por la indemnización pues está completamente exenta, entonces no voy a tener problema, pero sí hay que considerar cuando son cantidades ya más grandes y tenga yo que enterar un IVA por esa enajenación. Ahora bien, si soy asalariado, porque entonces aquí el problema es, si soy asalariado, ¿cómo yo emito un CFDI? El problema precisamente brincó porque a una persona lo hacen darse de alta ante el seguro, ante el RFC por actividades empresariales y servicios profesionales, nada más para que emita el CFDI, ¿sí? Por actividades empresariales, por la enajenación, date de alta en el Registro Federal de Contribuyentes para que me puedas emitir un CFDI por venderme o por facturarme la indemnización. Ojo, no era necesario y precisamente lo que puedo hacer es contratar los servicios de un prestador de servicios de facturación y ya, yo me quito el problema, se lo transfiero, esa actividad se la transfiero a otro y ese otro es el que me va a emitir un CFDI por los ingresos que perciba por el reembolso que me haga el seguro o la reposición del automóvil. Ok, entonces sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo esos títulos, esas operaciones mercantiles. Como les digo, la factura como tal no es un título de crédito, tengan cuidado, no es un título de crédito. Ok, siguiente régimen, aquí también, creo que es muy importante aquí vincularnos de ciertas leyes. El de las actividades empresariales y servicios personales o servicios profesionales. Como les decía, hace algunos años la ley del impuesto sobre la renta, en la ley que entró antes del 2002, o la que estaba todavía vigente hasta esa fecha, ese, ese, esa ley separaba por actividades profesionales que eran honorarios y perdón, servicios personales, profesionales que eran honorarios y actividades empresariales o comerciales. ¿Ok? Si lo tenía por separado. Hoy la ley actual los engloba en un solo capítulo y dice, primero voy a irme aquí al artículo 100 de la ley del impuesto sobre la renta, me dice, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. ¿Ok? Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta sección. ¿Ok? O sea, los extranjeros que también aquí desarrollen estas actividades, se, se les da el tratamiento de este artículo 100. Lo dice aquí, se consideran, fracción 1, ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, o sea, de transformación, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Esas son las actividades empresariales. Y de las que prestan servicios profesionales son aquellos que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título, o sea, los que no sean salarios, ¿sí? Son independientes y no son asalariados. Esos serían los que prestan servicios profesionales. Okay, aquí el problema es este detalle, la palabra profesional, ¿sí? Aquí ya no me dice servicios personales, dice, no dice servicios personales independientes, dice servicios profesionales. Y para quien tenga una profesión, hay ciertos requisitos y tiene algunas obligaciones y límites, ¿sí? O sea, no es tan fácil como se puede creer, ¿sale? Podemos verlo aquí, me voy a ir aquí al servicios profesionales. Hay una ley, la ley reglamentaria del artículo 123 y me dice, artículo 2, las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesiten título y cédula
para su servicio, ¿sí? Entonces hay actividades que sí necesitan que para que se puedan prestar el servicio se tenga la obligación de tener un título. ¿Por qué? Porque ese título comprueba que esta persona se licenció, ¿sí? Comprobó que tiene los conocimientos, eso hasta pudo haber hecho un examen profesional, presentar una tesis o cualquier actividad que haya necesitado para comprobar que tiene una profesión y que la puede ejercer. Dice que además el artículo 5, para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente, primero, haber obtenido el título relativo a una profesión en los términos de esta ley. ¿Ok? Entonces son dos, ¿eh? Primero la licencia, o más bien primero el título y luego la licencia, porque aquí incluso me dice que tengas que tener un título para poder patentar tu licencia, ¿ok? Y dice aquí, número 2, comprobar en forma idónea haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate. Esto es la carrera, ¿no? Estudiar una especialidad, por ejemplo, es algo adicional a una licenciatura, pero eso sí, habla de una prestación de servicios. Es muy importante conocer estos detalles porque, por ejemplo, el electricista y un ingeniero mecánico electricista son dos distintos, ¿verdad? Las actividades que uno desarrolla lo puede desarrollar otro, no todos. Por ejemplo, el ingeniero mecánico electricista sí puede desarrollar las actividades que el electricista desarrolle. Por ejemplo, no sé, hacer conexiones, amarrar cables, hacer una instalación eléctrica, el cableado y todo eso. A final de cuentas, son actividades que el ingeniero lo puede ver hasta, no sé, como parte de los conocimientos básicos, ¿no? Pero ahora bien, el electricista ya no tiene la misma especialización que el ingeniero. Él sí ya no puede hacer análisis, estudios, peritajes, no puede hacer cálculos, o los puede hacer porque aprende, pero al final de cuentas es un detalle, es una cualidad que mantiene el ingeniero, proyectar, estimar, no sé, obligarse en muchas cuestiones de seguridad por no sé, lo mismo que el peritaje, ¿no? Entonces, quien desarrolla estas actividades tiene cierta especialización. El electricista es más algo así como un oficio, yo lo vería más como un oficio, salvo que fuera un técnico. Hay técnicos que sí tienen esa carrera profesional técnica, ya no es un oficio, es un técnico. ¿Ok? En esos casos, estos también tienen una cédula profesional. A nivel técnico también se emiten cédulas, ¿eh? O sea, si no los han visto, sí, chequenlo, pero sí se emiten cédulas profesionales por niveles técnicos. Ahora bien, estas personas, como les digo, no necesitan el título, los electricistas. Pueden trabajar por lo que aprendieron y se convierte en, en un conocimiento transmitido como si fuera un oficio. ¿Ok? Pero cuando ya tiene cierta especialización, ahí es donde ya entra la necesidad de un título profesional. Y luego del título profesional, la emisión o la solicitud de una licencia, ¿sí? O sea, tienes que patentar el uso de tu profesión, tus actividades. Ahí sí yo les pondría como una actividad necesaria, pues el hecho de que tú tengas un, no sé, seas abogado, seas doctor y vas, doctor, son actividades tan específicas, tan necesitadas de especialización que si no tienes los los documentos correspondientes que certifiquen que tienes la preparación, los conocimientos, la destreza, la vida, lo que quieras, no te pueden dar ese, ese título, ¿eh? Ok, hay que tener cuidado aquí, necesitamos sí tenerlo bien presentes para que no haya problemas, ¿ok? Aquí estaba checando algo acerca de las profesiones, ahorita se me pasó en qué artículo estaba, pero a ver, déjame si lo encuentro ahorita rápido. Ok, bueno, es acerca de la responsabilidad de quien ejerce una profesión. Ok, entonces si tiene cierto grado de especialización, nada más ahorita se me fue la ley, para señalar cuáles son las actividades que necesitan título profesional. Ok,
siguiente régimen, no, más bien falta aquí, hablamos de servicios profesionales que están en el mismo régimen de las actividades empresariales. Y aquí en las actividades empresariales me voy a basar también en lo que me dice la propia ley del impuesto sobre la renta. Hace rato hablábamos a nivel general, pero ahora bien, en la propia ley del impuesto sobre la renta, el artículo 16, no, voy primero al código, porque el 16 ya lo leímos, no hace separación, solamente me dice ingresos por actividades empresariales los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca o silvícolas. Me voy al de Código Fiscal de la Federación y el artículo 16 me dice, se entienden por actividades empresariales las siguientes, y son las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. ¿Cuáles? Es decir, lo vamos a aplicar por excepción. Los que no sean industriales entendidas como extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. ¿Ok? Agrícolas, ganaderas, pesca y silvícolas. ¿Ok? Entonces, todas las que no sean específicamente de industria, de transformación, agrícolas, ganaderas, pesca y silvícolas, y sean actividades comerciales de enajenación y comercialización, son entonces actividades empresariales. Todas estas son actividades empresariales. ¿Sí? Ellos son los que se consideran dentro de las personas físicas del título 4, capítulo 2 de la ley. Ok, es muy importante aquí tener todo lo que me dice las leyes. Incluso aquí, si me voy al código de comercio, me dice comerciantes. ¿Quiénes son comerciantes? Artículo 3 del código de comercio. Y me dice, se reputan en derecho comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. ¿Sí? Quienes se dediquen comúnmente a desarrollar actos de comercio, esos son comerciantes. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, sociedades extranjeras o agencias y sucursales de esas extranjeras que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Entonces, todas esas actividades que desarrollan actos de comercio están dentro de el Código de Comercio. ¿Ok? Código Civil me puede regular igual al mismo tiempo con el código código fiscal para los actos de comercio y la ley de profesiones, la ley reglamentaria. Y en Código Civil, por ejemplo, digo, ya me lo brinqué nada más para darle lectura. Dice artículo 2606, el que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos. Ok, entonces aquí también hay un control de este Código Civil para aquellos servicios profesionales. Fíjense, aquí esto me puede brincar a la ley del impuesto al valor agregado para efectos de la retención. Ok, eso ya lo veremos después cuando veamos esto de las actividades de las personas físicas para efectos de los impuestos trasladados, que es el IVA y el IEPS, los impuestos indirectos. Ahorita no me voy a meter mucho en lo que es el IVA, pero en el IVA sí es muy necesario darle correctamente el tratamiento a los servicios profesionales. ¿Por qué? Porque la retención me obliga a hacer esta distinción. Si no lo hago, por ejemplo, servicios comerciales, perdón, no lleva retención. Servicios profesionales, dependiendo de lo que me diga la ley, puede llevar una retención. Hay que clasificar y entender bien ese servicio profesional. Ok, contador Castillo, ¿qué tal David? Contador David, es que también es un maestro, que bueno que nos está escuchando. Buenas tardes, maestro David. Aquí un detalle también con esto, que en el caso de las actividades empresariales, si tú estás impedido, por ejemplo, si te me fuiste a quiebra, estás impedido para ejercer actos de comercio, entonces ahí vas a tener un problema del impedimento de poderte considerar nuevamente en este régimen de actividades comerciales, no por la retención,
sino más bien porque las actividades tú ya no las puedes desempeñar, ¿ok? Si es un problema aquí, estás inhabilitado. Ok, 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 aquí. Pues es muy ambigua, es muy pues no es muy específica la ley del impuesto sobre la renta respecto a estas actividades, a estos servicios, lo que se definiría como servicios profesionales. Después, el régimen de incorporación fiscal, que también son actividades empresariales, pero con otro tratamiento. ¿Ok? En el caso de los servicios profesionales, en el caso de servicios profesionales, si estos requieren de título profesional para desarrollar sus actividades, no pueden entrar en el régimen de incorporación fiscal aun cuando estos incluso tuvieran el carácter de actos de comercio. Fíjense, aquí precisamente hay un detalle. Y vuelvo al ejemplo del electricista y el ingeniero mecánico en electricidad. Ingeniero mecánico electricista. Una persona que tiene la profesión y tiene un título de ingeniero mecánico electricista no es lo mismo que en quien tiene la actividad o el oficio de electricista. No es lo mismo. Y para efectos del impuesto sobre la renta, para el régimen de incorporación fiscal, precisamente ahí es donde vamos a empezar a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo, yo tengo mi empresa, yo soy el dueño, yo soy un ingeniero, vendo asesoría a mis clientes. No sé, me dicen, ¿sabes qué? Analiza mi instalación eléctrica porque quiero abrir un edificio inteligente. Ok, ¿de cuánto es tu piso? A lo mejor de 30 pisos. Ok, vamos a necesitar medir la potencia con la que llega la electricidad a tu edificio. ¿Cuántos edificios para ver el cableado? ¿Cuánta gente va a haber disponible en cada piso, en promedio? ¿Por qué? Porque ahí va a depender entonces el uso que se le va a dar, qué tanta energía necesito. ¿Ok? Yo, ingeniero mecánico electricista, tengo que hacer una medición. Tengo que medir el amperaje, tengo que medir la potencia con la que voy a jalar la electricidad. Y si no es suficiente, me conviene comprar una planta generadora de electricidad por cualquier falla o a lo mejor un transformador. ¿Por qué? Porque la luz se la están robando, no sé, a dos calles están varios puestos de tacos, están ambulantes ahí en vía pública y todos colgados, y ya ven que casi no pasa, todos colgados del poste de luz principal y a mí me dejan mi edificio sin energía. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues el comprar el transformador, instalarlo y que jale toda la energía para que no me le estén robando los de los puestos ambulantes. O la otra, el generador de electricidad, mi planta. Pero ¿quién me lo va a diseñar? ¿Quién me va a dar el consejo si hace falta o no? Pues el ingeniero mecánico electricista, ¿sí? Él sabe medir, sabe estimar, sabe proyectar. Ahora bien, el que va a hacer el cableado, el que va a hacer el corte, comprar los cables y demás, bajo la instrucción del ingeniero, es el electricista. Ahora el electricista se basó en las mediciones, estimaciones, análisis, a lo mejor hasta un peritaje si es necesario. Acuérdense que la importancia de los edificios inteligentes, si te quieres vender como un edificio inteligente, la responsiva. ¿Sí? Entonces esa responsiva no la puede ser el electricista porque él tiene más bien un oficio, ¿no? El ingeniero es el que puede hacer esa responsiva si es reconocido por la administración local en este caso. Entonces el electricista lo que va a hacer es amarrar, cablear, medir, de acuerdo a lo que le entregó el ingeniero. Entonces los actos son distintos, ¿no? Entonces en el régimen de incorporación fiscal no puede entrar el ingeniero mecánico electricista. El electricista sí. ¿Por qué? Porque aunque pueda desarrollar un acto de comercio, no es un servicio personal profesional para efectos ni del impuesto sobre la renta ni de la ley del IVA. Ambos entran en el mismo régimen. Pero bueno, solamente el ingeniero desarrolla servicios profesionales. El electricista que no es ingeniero desarrolla algo así como actos comerciales. ¿Ok? Entonces es un tanto distinto si hay que tomarlo mucho en cuenta y ya sabemos cómo me dice el código de comercio que deben ser los actos de comercio.
¿ok? Entonces sí es muy importante tomarlo en cuenta para que otra vez, otra vez, no me salgan como que quieren meter a alguien de honorarios al régimen de incorporación, perdón, al régimen de asimilados a salarios, que precisamente no hay un régimen, ¿sí? El régimen es de personas físicas por sueldos y salarios, con el tratamiento específico y ahí le quitan algunas exenciones, algunas aplicaciones, pero finalmente para eso está ese régimen, ¿ok? Ok, pues bien, buenas tardes, gracias Stephanie, qué bueno que te estás conectando, gracias por acompañarnos. Ok, este... para aquí no me di cuenta en qué momento se incorpora. Aquí también está Rocío, nos está saludando, gracias Rocío, qué bueno que también te estás incorporando. Siguiente régimen es el, ahora sí, el del arrendamiento. Y la ley del impuesto sobre la renta me dice que son ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes los siguientes. También hace algunos años esto no se llamaba otorgar el uso o goce, se llamaba arrendamiento, ¿ok? Bueno, yo creo que también para evitar cualquier suerte de planeación fiscal que a algunos contadores se les ocurría, decidieron entonces globalizarlo todo y ampliar el concepto y decir no es solamente arrendamiento, sino en general otorgar el uso o goce temporal de bienes. Digo, si se tuvieron que romper el coquito para encuadrar lo que es el arrendamiento, ¿eh? ¿Sale? También nos está escuchando Carmen, qué bueno que nos estés escuchando desde Yucatán. Mis tocayos, Roberto Cabrera, que es Roberto Efraín Cabrera, tocayo Efraín Salvador, gracias por escucharnos, qué bueno que nos están acompañando aquí hoy en estos momentos. Estos son soluciones integrales, platicando hoy de los regímenes fiscales de tributación para personas físicas. ¿Ok? Pues bien, gracias aquí para los que nos están escuchando. Qué bueno que están aquí. Hago esto por los detalles que luego surgen también con respecto a quienes hay que aplicarles retención o no para efectos de la ley del IVA. Por ejemplo, aquí, si yo contrato al mismo tiempo a la electricista para que me haga un informe, un análisis, un dictamen, un estudio, un análisis, lo que sea. Y por otro lado, contrato al electricista para que me ayude a, no sé, preparar el edificio para que él pueda trabajar. Si el ingeniero me dice, ¿sabes qué? Necesitas una planta de tales características. Ok, entonces le hablo después al electricista y le digo, ¿sabes qué? Consígueme esta planta, que te la traigan aquí, conéctala y hazla funcionar. Si el ingeniero me dice, necesitas cables de cierto grosor, no es, no, o a lo mejor alambre, no cable, porque el cable ya ven cuál es la característica, son pequeños alambritos agrupados y el alambre es uno solo, de mayor calibre. ¿Ok? Y luego incluso por el grosor necesitamos saber cuánta energía aguanta. ¿Ok? Entonces el ingeniero me puede decir cierto tipo de cable para cierto tipo de trabajo, ciertas medidas y de cierta longitud. ¿Ok? Ese es el que sabe hacerlo. Y me dice después, el dueño va con el electricista y dice, esta es la lista de pendientes. ¿Ok? Encárgate de comprarla y de instalarla. Ok, oh, bueno, aquí ya me estoy metiendo en otro problema de la subordinación. Ojo, ojo, aquí. Cometí el error de platicarlo ahorita así. Porque si ustedes lo hacen así, y qué bueno que sin querer salió el ejemplo ilustrativo, si ustedes dueños del edificio le piden la información al ingeniero, el ingeniero les da el informe, les emite un CFDI con las retenciones respectivas, ¿ok? Y hasta ahí, ahí quedó su trabajo. Ustedes van con el electricista, si él es independiente, ustedes no le tienen que dar la orden de, mira, aquí está los requerimientos, esto es lo que me dijo el ingeniero, ejecútalo, ¿ok? No puedo hacer eso. Lo que yo le tengo que decir es, mira, necesito que mi edificio cumpla con ciertos requisitos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Él me va a pedir el informe del ingeniero. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo
así de forma estimada. Una vez que tenga él el informe del ingeniero, me va a decir, ahora sí, ya sé cuáles cables pidieron y cómo los tengo que integrar y cómo los tengo que conectar. Ahora sí, entrégame, o si quieres yo lo compro y tú me lo repones. De preferencia, pues hay que darle el dinero para comprarlo, ¿no? Compra los materiales o tú los encargas. Tú encargas el material, ya te llegó el material y el electricista dice dónde está el material con el que voy a trabajar. Pues ahí está en la bodega. Él va a la bodega y lo que él necesite hacer con la gente que él trabaje es asunto de él. A mí me tiene que entregar un trabajo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de un proyecto y con un contrato? Con un contrato. A ver, me dicen que posiblemente se cortó. Sí o no, pues aquí yo estoy, todavía, aquí no sé, no veo ningún corte. Yo creo que el problema es del internet. Yo creo que aquí siempre vamos a tener este detalle del internet. Ok, bueno, pues dependiendo la zona, aquí por ejemplo, pues yo tengo a mis vecinos que están jalando mucho de las conexiones y luego tengo que descortarlos porque resulta que ya se colgaron de mi modem y bueno, pues ya saben ese problema que vamos a tener toda la vida, ¿ok? Bueno, por aquí seguimos. Salvo que los tocayos Efraín Salvador o Roberto Cabrera opinen lo contrario, en estos casos es importante la celebración de un contrato que en ambos casos son con la misma característica de ser privados, pero dice aquí que no se escucha bien. Vamos a ver qué está pasando aquí con el audio. Ok, ok, ok. Bueno, aquí yo no tengo problemas con el audio. Aquí me marca que está todo correcto. Vamos a ver si hay algo que ajustar. Pues aquí me dice que no. Mm, mm, mm. A ver, a ver, a ver. Pues según esto está todo correcto. El audio de mi transmisión. Bueno, de hecho pues utilicé este micrófono para no tener problemas. Ok, ok. Vamos a ver. Pues según esto. Ok, ok. Ah, bueno, perdón el entendimiento. Ok, pues bien, miren, aquí, como les estaba comentando, salvo que los tocayos, que son también expertos en la materia, Roberto Efraín y Efraín Salvador, en estos casos es importante la celebración de un contrato con ambas personas, que son distintas. El ingeniero, porque me va a desarrollar un estudio, un análisis, me va a dar un informe, incluso si yo le pido el peritaje, me tiene que dar un peritaje una responsiva, si es que incluye, depende del alcance de lo que yo le voy a pedir, ¿no? El edificio ya está, ¿ok? Ellos ya no tienen que medir construcción ni nada, ellos ya saben el grado de peligrosidad. Entonces, el ingeniero lo puede medir, lo puede calcular, lo puede analizar, ¿sí? Pero el que va a desarrollar las actividades un poco más manuales es el electricista. Entonces, ambos son contratos privados, pero a uno le voy a dar un contrato por la prestación de servicios profesionales, ¿sí? Y al otro sigue siendo un contrato personal, pero ¿qué les parece si lo hago por un proyecto? ¿Sí? Incluso en ambos casos puede ser, ¿no? Entonces, mi proyecto es que el ingeniero ya me entregó el informe detallado, todo con el logo de su despacho o de él mismo. Ahora el electricista, vamos a trabajar por un proyecto. Cuando tú termines, finiquitamos. Te puedo dar un anticipo, te puedo dar en el Inter otro adelanto y al final el finiquito, la liquidación para concluir el contrato. Pero tú en tu proyecto me tienes que entregar todo lo que yo necesito, la planta conectada, los cables, las extensiones, el alumbrado, todo lo necesario para que comience a funcionar ahora sí mi edificio por las características que tenemos con los edificios inteligentes. Incluso
Es necesario, creo que la norma oficial mexicana me obliga a que tenga en algunos casos un área específica. Por eso es que hay muchos edificios que tienen un cuarto de máquinas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Donde está el transformador, donde está el clima, porque incluso tiene que estar climatizado, tiene que estar frío, un servidor que controle y todo lo necesario, las plantas. Entonces, ese cuarto de máquinas, que es casi como lo de los barcos, ese cuarto de máquinas es donde debe de estar la planta. No puede estar en cualquier abierto por el grado de peligrosidad. Entonces, ahí la norma oficial mexicana respecto a seguridad, porque esta seguridad, digo, tiene que ser solamente, no solamente para los que están internos, sino para cualquier usuario del edificio, incluso cualquier trabajador que tenga que hacer una inspección, una verificación, tiene que llegar y hacer uso de ese cuarto de máquinas. Y en algunos casos, incluso aquí, a mí me tocó revisar en su momento, por lo que aquello de las retenciones, un contrato con una empresa muy conocida aquí en México. Roberto, yo creo que tú, no sé si en algún momento hayas trabajado por los contactos que tú tienes con USA, pues con el que te platiqué, ok, pues revisar esos contratos para que tuviera bien ajustado, bien completo lo de las retenciones y en qué casos no hay obligación de retener. Ok, entonces, pues sí, repito, si aquí alguien de ellos, Efraín, Salvador o Roberto Efraín, si tienen algún comentario específico acerca de los contratos, pues adelante, coméntenos algo. De cualquier manera, pues sí, la generalidad es esta, ¿no? Que el contrato se tiene que establecer. Incluso, lo que yo siempre he dicho es que el contrato va más allá de una cuestión fiscal, ¿sí? Porque la cuestión fiscal, pues habla solamente de los la retención, el IVA trasladado y demás. Y hasta ahí, ¿sí? El CFDI lo contiene lo mismo, pero además el contrato me pone cláusulas, me pone algunas consideraciones para terminar el contrato anticipadamente y hasta sanciones para aquel que incumpla el contrato. Ok, entonces en esos casos sí es necesario que estos contratos se celebren e incluso, digo, para mí es más importante el contrato. El CFDI puede tener errores y a lo mucho una responsabilidad fiscal. ¿Y cuál es la responsabilidad fiscal? Pues o que no sea deducible o que el IVA no lo puedas acreditar, pero hasta ahí. En el contenido del contrato, esos clausulados vas a tener el detalle de que si en algún momento se te pasó una cláusula y el prestador del servicio hace algo indebido, lo que llamamos vicios ocultos, que se utiliza mucho en sector público, si ocurre una situación de un vicio oculto que en el momento de la entrega no lo hayas visto y que se manifieste con posterioridad y que las cláusulas no lo contemplen, pues ¿qué quieres? Ya valiste. No hay responsabilidad para el prestador del servicio porque algo falló en el contrato. Entonces, sí es muy importante establecer los contratos no machotes. Sí, porque pues para machotes, pues por ahí anda uno que vende 30 escritos, 20 machotes, 10 contratos y una receta de cocina para hacer hot cakes y te regala una coca al tiempo por 300 pesos, ¿ok? De esos los vas a encontrar, pero llenar un machote y no saberlo adaptar a tu empresa, sí vas a tener un problema. Los contratos, todos los contratos deben decir un traje a la medida de aquel que lo contrata, de sus necesidades, ¿sí? Es muy importante. Aquí no te puedes ir así nada más porque la responsabilidad al final de cuentas es para la empresa, ¿ok? El otro régimen, que ese también es de los más socorridos, digo, en mi opinión, el que es más que engloba la mayor parte es de sueldos y salarios. Después, actividades empresariales y servicios profesionales. Y luego el del arrendamiento. Digo, no es que haya muchos, pero sí el volumen a lo mejor es muy, muy interesante. Dice aquí, capítulo 3 de ese título cuarto, de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles. Y dice el 114 se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Y habla aquí
Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, ¿sí? O sea, no es re-rentar. ¿Sí? Se vayan en las calles y hasta lo pueden encontrar y se ve cómico, ¿no? No hay un anuncio de se renta cuarto, se renta edificio, se renta piso. Y luego cuando ya rentaron, sucede mucho aquí de los que tienen roommate, el anuncio en pequeño dice se re-renta. Pues no es re-renta, es subarrendamiento. O sea que el que ya rentó lo vuelve a rentar a otro. Si la cláusula del contrato de arrendamiento lo permite, se puede hacer, ¿sí? En este caso, para los que tengan un roommate y renten un piso, ¿no? Para casa habitación. Ojo, aquí ahí tengan mucho cuidado con esos contratos de arrendamiento de casa habitación, ¿eh? La verdad es que ahí hay que especificar bien esos contratos, porque una falla o incluso no tener el contrato, vamos a tener el problema de, híjole, si rentaste tu casa, así se lo hayas rentado a tu mejor amigo el día que no se quiera salir, cuando yo le toque salirse, no se va a salir. Y se va a querer quedar ahí, a lo mejor ni la renta te paga, ¿eh? Tengan cuidado ahí. Ahorita vamos con este detalle, les platico unos asuntos llevados ahí. Los provenientes de arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso, o sea que tengan costo, el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma, ¿ok? Entonces, uso o goce temporal, o sea, la renta de un inmueble con costo, ¿sí? Incluso el de las rentas congeladas, que ya tiene mucho tiempo, ahorita que estaban hablando de lo de una supuesta iniciativa de ley para modificar los contratos de arrendamiento y congelarlos. La exposición, la explicación, pues a lo mejor era socialmente muy útil. Ok, sí, yo no niego que sea útil, por ejemplo, en ese tipo de la pandemia, quienes tienen un local, por ejemplo, un despacho incluso, ¿dónde están tus clientes? Tus clientes no están en el despacho, tus clientes están en cada uno de sus locales comerciales o en sus propios edificios. Tú en tu edificio como despacho, tú lo que tienes ahí es toda la información de ellos donde llega, tú procesas y ahí almacenas y trabajas, posteriormente ya les mandas sus carpetas de contabilidad, ¿ok? Eso es todos los despachos o casi todos lo hacen, así yo creo que ahí no hay mucho detalle, pero cuando tú tienes todos todos sus clientes en casa y tú incluso tu despacho no está trabajando porque con esto de la pandemia no puedes ir a tu despacho, todos están haciendo home office, todos, por ejemplo, cómo se puso de moda la palabra home office. Bueno, estás trabajando desde tu casa, cada quien en su casa y en el despacho no va nadie. A lo mejor vas una que otra vez porque se apagó el servidor, tienes que ir a reiniciar o quieres ver si te llegó correspondencia y ya está ahí. Pero no estás ahí. ¿Qué pasa con ese gasto? Pues estás pagando por un inmueble al que no estás aprovechando, ¿sí? Imagínate, digo, por eso les digo que socialmente sí es muy útil, no digo que no. Incluso la parte laboral, la parte humana de la relación laboral, que tú tengas, por ejemplo, una recepcionista, contratas una recepcionista y esta recepcionista trabaja contigo. Viene la pandemia, tienes que ir a trabajar en tu casa, nadie se puede quedar ahí. Y digo, si nadie llega a tu despacho, nadie va a entregarte información, nadie va a firmar cheques, porque ya se hace de otra forma, ¿para qué quieres una recepcionista? La puedes mantener, digo, para cuando regreses. Digo, si estaba pensada la cuarentena a 40 días, pues a lo mejor dices, pues está bien, 40 días se pasan y no quiero volver a contratar a nadie más. La misma, ok, tienes ahí a la persona, termina la pandemia de 40 días, la cuarentena, y ya regresamos a trabajar y las actividades son normales. Pero ya pasan 4, 5, 6 meses y no vas a ir a tu edificio, no vas a ir al inmueble que estás rentando. ¿Para qué quieres una recepcionista? A lo mejor el de vigilancia porque no se vaya a meter alguien a robar. Pero ese tipo de actividades donde una secretaria, donde ya no necesitas ese tipo de servicios, y que tú decidas mantenerlas ahí, pues sí te cuesta caro, ¿no? Incluso mantener una renta de un edificio que ya no estás utilizando, si quieres finiquitar el contrato, rescindirlo, pues es válido y es entendible. Ahora bien, para aquellos que dependen de esa actividad, imagínate, si yo soy el dueño del edificio y todos me rescinden el contrato, ¿de dónde voy a ganar? Ya no voy a tener nada, ¿sí? Y luego viene esta posible ley donde me dice,
Esta ley estará hecha para que se congelen los contratos para aquellos que ya tenían un contrato de prestación de servicios a, por ejemplo, los contratos congelados anteriormente, no me acuerdo si eran de 1 peso o 10 pesos, las rentas congeladas. Si vuelven a establecer otra ley de rentas congeladas, pues va a pasar exactamente lo mismo que ahorita, pues no tengas, y luego si es de casa a habitación, pues no tienen tanto ingreso como la de locales comerciales. Entonces, pues ahí tienes a la gente viviendo en tu edificio y si vives de eso y nadie te va a pagar, imagínate que te están congelando las rentas a una cantidad simbólica, por decir una cantidad, un salario mísero al mes, pues de ahí no sobrevives, la verdad es que no. Entonces, pues sí, es bueno socialmente este tipo de acuerdos de rentas congeladas, pero una vez que pasa la pandemia, empieza ahora sí. ¿Para qué me puede servir este tipo de contratos? Inicia la planeación indebida. Materia fiscal, materia penal o materia civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya yo digo, ¿sabes qué? Dejamos este contrato porque son rentas congeladas y como siempre lo demás te lo pago por o inflamos incluso el contrato de arrendamiento y yo te pago con una cantidad menor, pero para efectos de mis deducciones inflarlas. ¿Sí? Digo, nunca falta, ¿no? Nunca falta. Y la gente que se aproveche de este tipo de contratos de rentas congeladas y diga, pues sabes qué, ahora no me voy porque esta ley me protege, no me puedes sacar de aquí, ¿ok? Eso también es motivo hasta de un delito. Digo, en mi opinión, salvo que los abogados aquí opinen lo contrario, pero si tú te metes a una casa que no es tuya, que incluso está cerrada, violas los accesos, te metes ahí y alegando que no tienes casa, pues digo, está bien, yo compré mi casa para a lo mejor para heredarla, ¿no? A lo mejor yo a lo mejor tengo hijos pequeños, me salió una oportunidad de comprar una casa para cuando ellos tengan la necesidad, pues ya pueden ir a habitar la casa. Pero mientras es mi decisión mantenerla así, es mi casa. Pero que alguien llegue, viole el acceso, se meta y cuando yo la saque en buenos términos, así con mis amiguitos de la Bondojo o de Tepito para que platiquen con ellos y con buenas razones los inviten a salir de mi casa y después me acusen de despojo. Digo, ¿quién es el delincuente? O sea, hay algo que los protege, está bien, o no es que los proteja, pero los beneficia. Entonces, pues ¿quién comete el delito? A lo mejor no se considera delito. El mío sí, digo, pues tienen una necesidad, está bien, socialmente ya la autoridad les dice, está bien, no lo puedes sacar de ahí porque los estás despojando. Pero oye, los ayudé, lo hice por ayudarlos, no tenían para pagar la renta, la situación en la economía estaba difícil, los dejé vivir ahí un rato, yo bien buena gente, no ocupo la casa por el momento, pero ¿qué crees? Pues ya la necesito, ya no se quieren ir, ya no me quieren pagar la renta y ahora se sienten hasta dueños porque alguien les dijo, alguien de cierto grupo social, político y económico que se pueden quedar con el inmueble. Híjole, me tengo que defender, ni modo. ¿Ok? Pues eso es lo de los contratos de arrendamiento y fiscalmente, si yo me dedico a estas actividades, aquí está la forma de tributar. Capítulo 3 de la ley del impuesto sobre la renta, del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, saludos también a que se acaban de integrar, bueno, hace unos minutos se integró Brandon. Sandy también, ¿qué tal Sandy? Hola, hola. Ok, pues, todos aquellos que nos estén escuchando vía remota también, pues buenos días, ojalá que sigan con nosotros. Pues hoy es el tema del régimen fiscal de tributación de las personas físicas. Híjole, como siempre cometo pleonasmos, ¿verdad? Régimen fiscal de tributación, que bien pude decir solamente régimen fiscal o régimen de tributación de personas físicas. Me hace recordar, después les platicaré lo que cometí, el error que cometí con el título de mi examen profesional, de mi tesis profesional. Sí, es curioso, hasta les va a dar risa cuando lo lean. ¿Por qué? Por aquello se supone que son las leyes específicas y muy claras.
¿sí? Y bueno, yo cometí un error que cualquier otro se hubiera dado cuenta, me reprueba en el examen por el puro título. Y quedó para siempre ese título. Y nadie se dio cuenta. Me di cuenta algunos años después. Ok, bueno, este es el título cuarto, capítulo 3. Dice aquí, también se considera los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Fíjense, tiene un nombre demasiado largo y a veces muy complicado para entender. Digo, si está bien, la característica es que la ley está hecha para todos y su desconocimiento no me exime de la responsabilidad y demás. Y dice aquí, rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. En términos generales, sin irme tanto a rollo, los tiempos compartidos, ¿sí? O sea, no le metan tanto rollo, tiempos compartidos. O sea, nada más para darle un nombre que pueda estar plasmado en un texto de ley. Es eso. ¿Y qué son los tiempos compartidos? Algo así como el arrendamiento de un lugar donde, aunque no sea de tu propiedad, tú compras, algo así como comprar la sociedad del uso de ese, por ejemplo, si te quisiera vacacionar a Acapulco cada año o cada temporada específica, con otras personas compras ese uso y para que se te reconozca ese uso, pues tienes los certificados de participación. Esos certificados de participación, haz de cuenta como cuando eres socio de una empresa y tienes una acción o eres de una sociedad civil y tienes una parte social. En este caso, por esa suerte de sociedad con respecto a la propiedad o al uso apropiado de un inmueble, legalmente obviamente, esos certificados de participación, porque ahí participas entonces, es el que te reconoce parte de la propiedad o de la sociedad con ese tiempo compartido. Y ahora sí, cuando ya compras esos tiempos compartidos, ya puedes hacer uso de ese inmueble, porque tú ya lo estás comprando. Entonces, ese inmueble, lo atractivo, pues es que tú tengas disponibilidad, tengas comodidad y todo lo necesario para que no tengas que rentar un hotel, o una casa de huéspedes, pues ahí tienes esos tiempos compartidos. El problema aquí, pues es que tienes que estar organizándote con otra persona que también lo esté utilizando, ¿no? Por eso son tiempos compartidos, ¿ok? Pero esos tiempos compartidos que ejerce esas actividades, si lo ve del lado comercial, pues bien, ahí les puede servir esta parte para obtener ingresos y darle el tratamiento. Aquí dice el tratamiento del arrendamiento de inmuebles, ¿ok? Mm, 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 Aquí me habla de deducciones y demás. Bueno, aquí la característica, digo yo, principal es que tengas tú la opción de son para fibra. Ah, sí es cierto, los fideicomisos, sí es cierto. Y otro también, digo, no, ya no es un certificado de participación no amortizable, pero algo así como para darle un poco de algo parecido, sin este tratamiento, la asociación en participación, o que no es una persona moral, no emite acciones, pero tienen una participación en una sociedad, ¿ok? Sí, entonces son similares al tipo de sociedad. O ahora sí que no a todas ellas les aplicaría específicamente el arrendamiento. ¿Ok? Pero sí tienes razón, Tocayo Efraín, las fibras, esos fideicomisos también tienen esta característica. Mm, 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 En el caso les estaba comentando que la característica, en mi opinión, la principal, es que en estas, ¿cómo se llama? En este tipo de ingresos, tú tienes la opción de disminuir o deducir los gastos relacionados con el arrendamiento o de manera opcional, lo que todos llamamos deducción ciega, que no es más que una deducción así, estimada, del 35%. Bueno, ya no es estimada, es real porque ya tienes la tasa específica. De tus ingresos deduces el 35% opcionalmente. O sea, ¿sabes qué? Yo no quiero, porque a lo mejor no tengo suficientes gastos. ¿Sí? Entonces, mis actividades son muy específicas. Entonces, a lo mejor me conviene más la deducción ciega.
¿sí? Porque a lo mejor en los gastos, pues el mantenimiento es bajo, no es un buen edificio, no es casi nuevo, no necesita mucho mantenimiento. Por el momento, sus gastos de mantenimiento son bajos. Ok, pero tienes la opción entonces de aplicar el 35% de deducciones, este, ¿cómo se llama? Lo que llamamos de deducción ciega. Ok, esa deducción ciega entonces se aplica sobre sobre el ingreso por el arrendamiento, y a esto aplico también la deducción de los gastos por el impuesto predial. ¿Sí? Entonces, el impuesto predial no lo tengo que sumar al 35% porque lo puedo aplicar aparte, es el único gasto que no necesito de esta opción, es directamente deducible. Entonces, si yo elijo esta deducción ciega, entonces aplico el 35% más el gasto por el impuesto predial. Ok, pues digo, esto es fácil, no tiene mucha complicación. Y ojo aquí, eso aplica solamente para impuestos sobre la renta, es un régimen para personas físicas, pero en IVA no aplica. Ok, en IVA ahí sí tienes que tomar los gastos relativos a este ingreso, al ingreso por arrendamiento, determinar el IVA que le corresponde y aplicar, ahora sí, declarar tu IVA mensual, el IVA causado menos el IVA acreditable y demás. ¿Ok? Pues bien, ahí ya tendríamos un tratamiento específico para para este capítulo. El de los ingresos por enajenación de bienes siguiente, que es el capítulo cuarto, hay algo muy interesante aquí. Fíjense, yo soy persona física, incluso a lo mejor con actividades empresariales, y quiero vender un inmueble o quiero vender, pues, y eso es muy dado, un automóvil. Si esto fuera una persona moral, pues ya tiene un tratamiento de enajenación de bienes que es derivado de la deducción de inversiones, ¿no? O sea que el monto por deducir lo aplico en el ejercicio y lo confronto contra el precio de venta y obtengo una ganancia o una pérdida en la enajenación, y eso es lo que yo considero acumulable o deducible. Persona moral. Persona física es un tanto distinto, ahí ya tiene otro tratamiento. Si por ejemplo soy asalariado, no me corresponde ninguno de los demás regímenes, entonces mi actividad es salarios, no vender automóviles. ¿Sí? Y como les decía desde el principio, si yo vendo un automóvil, pues yo no voy a, el SAT en su aplicación de emisión de CFDI, pues no me va a permitir emitir un CFDI. Lo que hacen algunas aseguradoras es decirme, ¿sabes qué? Date de alta en el seguro, digo, en el impuesto sobre la renta ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo el régimen de actividades empresariales y servicios profesionales para que puedas emitirme un CFDI y yo te pueda pagar la indemnización. Ojo aquí, pues yo creo que no era necesario, ¿no? Pues, ¿qué te parece si tú asalariado mejor compras la factura? Digo, no es que hagas como lo que hacen, ¿no? No vas a hacer un facturero ni vas a comprar una facturera, ¿no? No, eso es otra cosa, los EFOS y los EDOS. No, te vas con alguien que presta el servicio de los sellos, ¿no? ¿Sí? Un proveedor de facturas, un pack, por ejemplo. Entonces, se puede. Entonces te compras este servicio de emisión de facturas, yo emites la factura y ya, pero ¿para qué dar de alta al régimen de actividades empresariales y servicios profesionales a un asalario de que el único ingreso que va a obtener es el de la venta de ese automóvil? A lo mejor nunca vuelve a vender un automóvil, o a lo mejor sí, pero ¿cuánto tiempo va a pasar para eso? Mientras sus únicos ingresos son salarios, y mientras ya lo obligaron a tributar, a presentar declaración, y después tendrá que presentar hasta un anual. Entonces es un problema que le causan a estas personas físicas. Digo, no es obligación, ¿ok? Bueno, nada más es un comentario adicional, por eso de la enajenación de bienes. Y la enajenación de bienes, para efectos de este capítulo cuarto, ya tiene un tratamiento. Igual al precio de venta le quitas el costo, las deducciones, que es el costo fiscal por la enajenación, y ese costo fiscal va a tener el del valor del bien menos un demérito. Hay que disminuirle algo así como la depreciación, es equivalente a la depreciación, pero para efectos de esta enajenación, incluso está un poco limitada. Ahorita les voy a decir dónde es el artículo 120 y 121.
Y si el tratamiento es laborioso, no es tan sencillo, es quitarle al precio de venta las deducciones, me da una ganancia, la de ganancia la divido entre el número de años transcurridos entre la fecha de compra y la fecha de enajenación, ¿sí? Y ahí aplico a ver aquí, otra vez lo que en otros tratamientos hemos visto, ingresos acumulables e ingresos no acumulables. Una parte, la que dividí entre el número de años, se va a los ingresos acumulables. Los demás se quedan como ingresos no acumulables y se le aplica una tasa efectiva que se calcula comparando 5 ejercicios y pero antes se le disminuye otra parte. Fíjense aquí, ahorita les digo cuál es. Porque incluso es distinto para inmuebles que para automóviles. Ok, ok, ok. Al costo, fíjense, le hay que quitarle ese demérito que les menciono. Y esa es la parte exenta, lo que queda es la parte grabada. Digo, aquí no lo tengo a la mano en la ley, son tasas específicas, me parece que es el 20% y es distinto para inmuebles. Aquí está, es el 124, dice tratándose de bienes muebles, distintos de títulos, valor y partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual o del 20% tratándose de vehículos. O sea, tú aparte de que ya le quitaste la supuesta enajenación, la depreciación, le quitas este demérito y es la parte exenta. Si tienes este exento, aquí está costo de construcción. Bueno, es que tiene un tratamiento para casa habitación, para edificios, perdón, y otro para vehículos. ¿Ok? Pero en general este tratamiento, como les digo, un poco elaborado. Ahorita para meternos a detalle necesitamos un ejemplo práctico y desarrollarlo todo. Lo podemos hacer, yo creo que en 2 semanas podemos preparar este caso práctico de enajenación de bienes. Aquí a grandes rasgos nada más les comento que este es un tanto distinto que el de enajenación de bienes, del que se determina como ¿cómo se llama? Deducción de inversiones, ¿sí? Es distinto. Porque es para aquellos que no deducen inversiones. Por ejemplo, un asalariado no deduce inversiones. ¿Sí? Su tratamiento es distinto, pero puede tener un ingreso por por vender casa habitación o por vender un bien mueble, en este caso un automóvil, ¿ok? Entonces tiene un tratamiento y aquí en este título, en este capítulo, está la forma en que se calcula el impuesto a enterar, ¿ok? Siguiente sección, enajenación de acciones en bolsa de valores. Y dice aquí, las personas físicas, el artículo 129, personas físicas están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta cuyo pago se considere como definitivo, es decir, si ya pagaste este impuesto, ya se va a tu, no, incluso no lo metes en la declaración, ya no lo puedes acreditar, ya quedó como pagado. Y dice aquí, cuyo pago se considere como definitivo aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de enajenación de acciones emitidos por sociedades mexicanas o títulos que representan exclusivamente a dichas acciones. Enajenación de títulos que representen índices accionarios y luego el otro, enajenación de acciones emitidos por sociedades mexicanas o títulos que representen exclusivamente a dichas acciones. Operaciones financieras derivadas de capital y demás. Aquí no aplica todo el tipo de enajenación de títulos valor, por ejemplo, los pagarés o los cheques. Bueno, los cheques incluso, ustedes saben que un cheque no es dinero disponible, más bien es un documento, por eso es un título de crédito que le da eh, derecho a alguien a obtener el dinero por el valor del cheque, ¿sí? En un endoso, bueno, transfieres el valor de ese cheque, pero no has pagado nada, ¿sí?
porque no has entregado el dinero y aseguraste que esta persona va a ir a cobrar, ¿sí? Porque todavía falta cobrar el cheque. El cheque representa el dinero, pero no es el dinero, es un título valor, ¿sí? Generalmente es a la vista, o sea que no tiene un plazo. Y el problema de este detalle que sea el portador, pues es que si te lo roban, el que lo tenga lo cobra, ¿sí? Por eso casi siempre son nominativos para que pues, el otro menso, si ya le pagaste el cheque y lo pierde, pues es su problema. De todas maneras, tú se lo puedes reembolsar o emitir otro cheque porque al ser nominativo nadie más lo puede, no lo puede cobrar. Ok, entonces esa es la característica de esos cheques, son títulos valor que no son dinero, sino representan el dinero. Si a ti te pagan con un cheque, todavía tienes que cobrar el cheque. Por eso es que incluso si nos vamos como para ejemplificarlo, a la ley del IVA, en la ley del IVA tú tienes una característica que para que pueda el IVA ser acreditable, tiene que ser efectivamente pagado, ¿sí? Y si te pagan con cheque, hasta que esté cobrado, ¿sí? O sea, entonces te pagan lo que te deben, la mercancía, por ejemplo, pero el cheque todavía tiene que estar pagado, tienes que ir al banco, depositarlo, cobrarlo y entonces sí se considera efectivamente cobrado, ¿sí? Por eso es que para la ley del impuesto al valor agregado, pues el cheque todavía no te sirve para acreditamiento, te tienes que ir a tu estado de cuenta a verificar y comprobar que el cheque ya fue cobrado. Salvo que sea transferencia electrónica, bueno, ya es más fácil porque pues, ya es el dinero que pasó de una cuenta a otra, pero mediante cheque no, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta mucho esos detalles. ¿Ok? Estos como que no son muy socorridos, son muy esporádicos estos regímenes. Ingresos por adquisición de bienes, pues es lo mismo, pero puedes tener un ingreso no por vender, sino por adquirir. ¿Cuándo sucede eso? Pues a lo mejor cuando al comparar el precio de este mercado contra el costo de adquisición, resulta que tu precio de mercado es mayor, esa diferencia es entonces un ingreso acumulable para ti. Tienes que darle ese tratamiento. Capítulo sexto, ingresos por intereses. ¿Sí? Entonces, también esos ingresos por intereses tienen un tratamiento para aquí, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y es, por ejemplo, cuando tú mantienes inversiones en México o en el extranjero, en una sociedad de inversión o en un banco que solamente te da ingresos. Entonces, incluso para tu declaración anual hay un apartado de esas obligaciones. Cuando tú declaras, tienes que declarar otros ingresos por intereses, ¿sí? Y ahí les das el tratamiento de precisamente eso, el que te marca la ley por concepto de intereses devengados. ¿Ok? Aquí no me voy a meter, nada más los voy a mencionar. Estos de verdad como son muy muy poco utilizados. Obtención de premios también, la característica aquí pues es precisamente esto, te ganaste un premio a lo mejor en esos programas de concursos donde tú llamas para votar por alguien, hacen el sorteo y algo te ganaste. Aquí el detalle es que generalmente estos premios ya vienen con la retención. Quien emite el CFDI es la empresa que organiza el concurso y que otorga el premio. Te tienen que entregar un CFDI de premio, por premio, con complemento de premio. ¿Sí? Esa es la característica de un CFDI por premio otorgado. Y el complemento por la retención, ¿sí? Entonces, ahí pues no es mucho problema, el problema no es para el que lo recibe, sino para el que lo entrega, porque es el que debe calcular y retener el impuesto. Si tú obtuviste, perdón, un premio, cuando te lo paguen, debe de ir con la respectiva retención, ¿ok? La otra, los dividendos y en general por ganancias distribuidas por personas morales. Ese sí es facilísima. ¿Qué es esto? Pues bien, la empresa que emite las acciones, que ya decreta los dividendos, separa la parte que no causa retención, porque no causa impuesto, pero no hay incluso retención porque proviene de COFIN, ¿ok? Si proviene de COFIN, una parte de lo que te corresponde no va a causar impuesto, pero tú no vas a tener problemas con la retención. Aquí el tratamiento, como les digo, también aquí en estos casos es para el que retiene porque él es el que calcula y determina. ¿Ok? A ti te llega
el dividendo libre de impuestos. Para eso se hace la piramidación. La figura de la piramidación es para que tú hagas el cálculo y el accionista y el socio se lleve el dinero sin retenciones, o sea, te otorga el dinero, no hay retenciones debido al procedimiento de piramidación, que es el monto del dividendo, le sumas el impuesto a retener, al total le aplicas la retención y por diferencia vuelve a quedarte el dividendo decretado. Lo que originalmente se consideró como reparto es lo que te vas a quedar. Y la retención ya se considera pagada y retenida, por lo tanto, incluso en tu declaración anual, cuando presentes tu declaración y incluyas estos ingresos por dividendos del impuesto, puedes disminuir este impuesto retenido por dividendos. Tú no lo pagaste, pero sí se enteró. Te lo retuvieron, pero como fue piramidado, no te lo disminuyó de tu ingreso, ¿ok? Pero al final de cuentas, sí tienes derecho al acreditamiento de ese impuesto que no pagaste, pero que otro pagó por ti, vía retención. Y como estuvo piramidado, pues todos los ingresos, ¿no? Y hablo aquí también, Efraín Roberto, salvo el 10% de dividendos posteriores al 10 de enero del 2014. Ah, sí, porque acuérdense que la CUFIN tiene un origen antes o hasta el cierre del 31 de diciembre del 2013 tenemos un cálculo de COFIN de todos estos años como se fueron calculando. A partir del 2014, todos los dividendos decretados que provengan del 2014 en adelante tienen adicionalmente un 10% de retención que se considera pago definitivo. ¿Ok? Entonces, también esos, qué bueno que lo mencionas, Robert, muchas gracias. 1 de enero del 2014 efectivamente y tienes que calcular otra CUFIN y no perderle estas capas, ¿eh? CUFIN antes de 2014 y CUFIN después o a partir de 2014, ¿sí? Tienen otro procedimiento y ahí no hay ahí en los anteriores no tienen retención a partir del 2014, ¿sí? Sí, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque incluso rara vez, pero todavía hay, no lo he visto, a mí ya no me tocó verlo, pero todavía escucho de gente que pregunta qué es la CUFIN-RE. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la CUFIN-RE? La CUFIN-RE fue una opción que hubo para algunas personas. Si no mal recuerdo, fue del 2000, por ahí así del 2000, donde hubo una excepción, una opción más bien. La tasa del impuesto sobre la renta a personas morales subió hasta el 35% y en un momento después bajó al 32%. Pero subió hasta el 35%, pero nos daba una opción. Págame el 35% o, si no, págame el 30% y calculas una CUFIN-RE. Y en esa CUFIN-RE va a estar incluido ese impuesto que tú me vas a diferir. Es un impuesto diferido. ¿Cuándo me lo vas a pagar? Cuando pagues dividendos que provengan de esa CUFIN-RE. ¿Sí? Entonces, digo, por eso hay muchas personas que preguntan, pero porque a lo mejor en su momento no eran contadores, todavía estaban en la carrera o antes de entrar a la carrera, entonces ya no les tocó verlo. Pero ahora les toca darles el tratamiento, hay que desempolvar papeles de trabajo. Revisar papeles de trabajo ya no, porque ya se hizo en su momento y ya fueron correctos. Ahora nada más ver el tratamiento cuando pagues, cuando distribuyas esos dividendos que provengan de esta cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, porque se llama cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida. ¿Sí? Y en ese momento retienes y pagas ese 5% diferencial. ¿Sí? Para que en su momento, pues lo que pasa es que ahí sí subió el impuesto al 35% y la mayoría decía, híjole, es que no lo quiero pagar, no tengo para pagarlo. Aquí el problema es que no hubo, no hubo como tal un ahorro, no te eximieron del impuesto, no te liberaron, no te relevaron del pago, solamente te dijeron, no te los cobro ahorita, págamelos, pero págamelos después. Pero págamelos. Es decir, no te los vas a ahorrar, ni hay decreto que te exima del pago de ese impuesto. ¿Ok?
Nos aclara aquí Roberto, gracias por la aclaración. CUFINRE durante los ejercicios de 99 a 2001. Sí, entonces hubo esa opción. Primero al 35%, después bajó al 32% y la CUFINRE solamente tenía un impuesto diferido de ese 3%, que cuando alguien hoy no se les olvide, si hoy reparten dividendos que provienen de CUFINRE, hay que enterar ese impuesto, ¿sí? Para los que ya se les olvidó, híjole, pues que manténganlos presentes, no porque diga dividendos y haya una CUFIN, si quiere decir que no haya impuesto, no, es algo distinto. La CUFINRE sí tiene un impuesto, solamente que es una pequeña tasa diferida por el diferimiento del pago de esos dividendos. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja, algo que quisieran comentar al respecto. Este tema es muy interesante, hay muchas cosas que ver aquí. Por favor, si quieren algo adicional, comentarlo, adicionalmente alguna experiencia que hayan tenido con respecto al manejo de este tipo de regímenes en cualquiera de ellos, el que va a tener mucho campo para toda la vida, obviamente va a ser el de sueldos y salarios. Sobre todo por digo, yo estoy llamándolo aquí régimen digo, como nos dicen aquí, yo lo llamo régimen de tributación, pero algunos a los asimilados lo llaman régimen de asimilados a salarios. Y de hecho, pues no, no existe tal régimen. Sí es una opción para retener el impuesto, pero no es un régimen al que cualquiera puedan mandarlo, porque incluso es opción de la persona y se asimilan sus ingresos, no a la persona. Por eso es que no hay un régimen, ¿sí? Y es opción, como les digo y les repito, es opción de la persona optar, no del que le paga para quererle pagar así. Y pues nada más les recuerdo, no es suficiente con el CFDI de asimilados a salarios, porque es un CFDI de nóminas a fin de cuentas. Falta porque muchos no lo tienen y eso no es un CFDI ni es un contrato, no es un contrato, la cartita, esa simple cartita donde la persona que opta, porque es opción de él, opta porque le retengas vía ingresos asimilados a salarios, se las firmen y con eso tú compruebas. ¿Por qué? Porque el CFDI pues nada más dice que sí, ya le retuviste, ¿ok? El contrato, pues no puedes hacer un contrato de asimilados a salarios, ¿ok? Digo, yo no soy abogado, pero los abogados lo dicen, no hay contratos de asimilados a salarios, como quieres hacer uno de ellos. Ok, y si tampoco hay contrato, ¿cómo lo puedes señalar? Pues la ley del impuesto sobre la renta te dice que él opte y compruebe por escrito. ¿Y dónde está escrito? Pues ahí en la cartita donde él te dice, retiéneme, reténme, perdón, el impuesto como si fuera ingresos asimilados a salarios. Y ya, ahí se acabó el asunto, ya no tenemos ningún otro detalle, no hay más tema al respecto. ¿Ok? Ok. Pues bien, muchas gracias. Si no tienen algo más que comentar, les agradezco. Estos son soluciones integrales. También aquí los que estuvieron escuchándonos aquí por Facebook a través del Webex. También, digo, por eso está ahí volteando a cada rato para allá. Stephanie, sí, Steph, pero te puedes unir las veces que quieras. Gracias, de hecho, muchas gracias por acompañarnos. Me gusta que esto sea más público porque, pues no sé por qué, pero los que están en las escuelas son los que menos preguntan. No sé si porque tengan menos experiencia, menos, resoluciones que hayan obtenido en a favor o en contra, o experiencia de algo que hayan resuelto en su favor. Pues bien, como sea, adelante les invito que cada viernes vamos a estar platicando aquí como lo habíamos señalado, si me puse de acuerdo con los exalumnos para complementar los temas. Está bien, adelante, todos están bienvenidos. Todos los que nos puedan escuchar aquí todos los viernes. El siguiente viernes vamos a estar por estrategia intelectual y el segundo viernes otra vez aquí por Facebook Live.
¿ok? Por Estrategia Intelectual a través de la página de Estrategia Intelectual y también ahí, está enlazado por el Facebook de Estrategia Intelectual y vamos a escuchar Mitología Fiscal que hace algunos años se transmitía a través de Play RD que era propiedad del Colegio Fiscal de México. Pues bien, retomamos nuevamente las transmisiones, nuevamente Mitología Fiscal a través de Estrategia Intelectual y a través de Facebook Like, ¿ok? Stephanie nos hace la sugerencia sobre los Uber y las plataformas. Sí, de hecho vamos a hacer un desglose, ya vimos los regímenes y vamos a ver el tratamiento que le corresponda a cada uno de ellos. Y bueno, pues si quieren nada más para sacarlo rápido, la siguiente sesión que no sería este viernes, sino al siguiente en 2 semanas, platicamos de las plataformas, electrónicas, aunque esto ya lo vimos a través de, ¿cómo se llama? Es que no he subido el tema. Ya lo vimos en la velada fiscal, no lo he subido al canal de la velada fiscal en YouTube, pero pues ya nada más que pueda lo subo, ya está el material, ya está todo, pero podemos hacer la plática aquí en este medio de comunicación, ¿ok? Pues bien, les agradezco su atención, muchas gracias, no dejen de escuchar la velada fiscal todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Gracias Tocayito, gracias Toño, gracias Stephanie, gracias Rocío, David, el control Castillo, Sandy, gracias por acompañarnos, gracias Brandon, Osvaldo también, qué bueno que estuviste aquí Osvaldo, Enrique Ortiz, también Enrique Ortiz, muchas gracias, escuchen también Contadores Digitales, un tema muy interesante, tienen varios temas, también saludos Enrique Ortiz, Naye, gracias Nayeli, Alfa Galván, Rocío. Ok, pues bien, muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes también en Mitología Fiscal a través de Estrategia Intelectual. Muchas gracias y hasta luego.